La fiesta de aniversario de mis padres parecía encantadora, hasta que mi hija se acercó y me susurró al oído: tenemos que irnos, ya. Cuando le pregunté por qué, simplemente respondió: te lo explico en el carro. Durante el trayecto de regreso, envueltos en un silencio tenso, finalmente rompió el hielo. ¿De verdad no te diste cuenta de lo que estaban tramando? Todo esto fue una farsa para dejarme fuera del testamento y de la herencia familiar. Miré por la ventana mientras el coche avanzaba por las calles oscuras, sintiendo como mi mundo se desmoronaba con cada palabra que salía de la boca de mi hija, Lucía. Antes de continuar, permíteme agradecer a nuestros seguidores. Relatos como este solo pueden compartirse gracias al apoyo de quienes creen en lo que hacemos. Gracias por estar ahí y ayudarnos a seguir contando estas historias llenas de emociones. La traición que me acababa de revelar era tan brutal que me costaba asimilarla. Mamá, lo siento mucho, continuó Lucía, apretando el volante con fuerza. Escuché a los abuelos hablando con la tía Claudia en la cocina. Estaban celebrando que por fin te habían hecho firmar esos papeles sin que lo notaras. Dijeron que ahora todo iría para ella y sus hijos, que tú no verías ni un centavo. Me llamo Elena Gutiérrez, tengo 45 años y acabo de enterarme de que mis propios padres, Roberto y Mercedes, llevaban años planificando desheredarme. La fiesta por su 50 aniversario, a la que asistí con tanto cariño, resultó ser una trampa para que firmara unos documentos que me excluían de todo. Mi hija Lucía, de apenas 22 años, fue la única que se dio cuenta de la traición que se estaba fraguando justo frente a nosotros. Siempre pensé que, pese a nuestras diferencias, éramos una familia unida. Mi hermana Claudia, 3 años menor que yo, siempre fue la preferida de mis padres. Mientras yo estudiaba enfermería y me casé joven con David, un maestro rural, Claudia se convirtió en abogada corporativa y se unió en matrimonio con Javier, hijo de un empresario poderoso. La diferencia de estatus entre nosotras siempre fue clara, pero jamás imaginé que esa brecha se convertiría en una puñalada por la espalda. La celebración tuvo lugar en la casa de campo de mis padres, una propiedad que lleva 3 generaciones en la familia. Siempre fue el orgullo de mi padre, quien solía recordarnos que algún día sería para sus hijas. O al menos eso creíamos. ¿Qué fue lo que firmé? Le pregunté a Lucía, intentando repasar mentalmente cada papel que había tocado esa noche. El álbum de fotos del aniversario, respondió. ¿Te acuerdas que la abuela insistió en que todos firmaran la última página como recuerdo? No era solo un álbum, mamá. Era un documento legal disfrazado. El recuerdo regresó como un golpe al estómago. Mi madre, Mercedes, había recorrido la fiesta con un elegante álbum de cuero, pidiendo a todos los invitados que dejaran su firma en la última página. Cuando me tocó a mí, me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo lo mucho que significaba para ella tener mi firma como parte de ese recuerdo familiar. Pero eso no puede ser legal, protesté. No tiene validez y no sabía lo que estaba firmando. Tía Claudia es abogada, mamá, me recordó Lucía. Ella sabe cómo hacer que todo esto parezca legal. Además, estaba ese notario que llegó como el fotógrafo oficial, ese supuesto fotógrafo. Y de pronto todo tuvo sentido. Ese hombre de traje, incómodo con la cámara, que tomó una foto de cada firma. No era un fotógrafo. Era un notario, registrando legalmente cada paso del engaño. Cuando llegamos a casa, David nos esperaba despierto, visiblemente preocupado por nuestra repentina salida. ¿Qué pasó?, preguntó apenas cruzamos la puerta. Le conté todo, mientras las lágrimas comenzaban a resbalar por mi rostro. La traición me atravesaba el alma. Mis propios padres, aquellos que se supone deben cuidarte, habían urdido un plan para despojarme de mi parte de la herencia, la casa de campo donde pasé cada verano de mi infancia, los ahorros de mis abuelos, todo. Tenemos que hablar con un abogado, dijo David, siempre con los pies en la tierra. Esto no puede ser legal. Pero más allá de lo legal, era la traición lo que me destrozaba. ¿Por qué me hicieron esto?, me pregunté. ¿Qué hice yo para merecer ser apartada así? Y entonces, la respuesta empezó a tomar forma en mi mente. Años de desprecios sutiles, comentarios despectivos sobre mi carrera poco prestigiosa, miradas de decepción por haberme casado con David y no con alguien de mayor futuro. La toxicidad familiar siempre había estado ahí y yo me había negado a verla. Esa noche no pegué los ojos. Repasé cada interacción con mis padres y con Claudia en los últimos años, buscando señales que antes ignoré. Recordé frases casuales sobre cómo Claudia sabría manejar mejor los bienes de la familia, cómo sus hijos tendrían más oportunidades de hacer crecer la fortuna. Lo que más me dolía era que usaron mi amor contra mí. Sabían que jamás faltaría a su aniversario, que firmaría cualquier cosa que me pidieran sin cuestionar, porque confiaba en ellos. Esa confianza ahora estaba hecha pedazos. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de mi madre. Elena, querida, ¿por qué te fuiste tan temprano anoche? Tu padre y yo estamos preocupados. Por cierto, ¿podrías pasar por casa para firmar unos papeles del seguro? Es urgente. El descaro era increíble. Todavía querían que firmaran más documentos,
probablemente para asegurarse de que no pudiera reclamar nada. No respondí. En vez de eso, llamé a Carlos Mendoza, un abogado que conocí en el hospital donde trabajo. Le conté todo y accedió a verme ese mismo día. A lo que describes podría constituir fraude, me dijo tras escucharme. Si te hicieron firmar un documento legal haciéndolo pasar por otra cosa, se puede impugnar. Pero necesitamos pruebas. Y mi hija escuchó la conversación, respondí. Pero es su palabra contra la de ellos. Y necesitamos más que eso, aseguró Carlos. Mensajes, correos, cualquier cosa que revele sus verdaderas intenciones. Salí de su oficina con un propósito claro. Necesitaba evidencia. Sabía exactamente dónde empezar a buscar. El conflicto estaba por estallar, pero esta vez no me quedaría en silencio. Ya no se trataba del dinero. Necesitaba verlos a los ojos mientras confesaban lo que habían hecho. Primero, tenía que entender exactamente qué había firmado. Le pedí a Lucía que me contara, con lujo de detalle, todo lo que había escuchado. Estaban en la cocina, me explicó. La abuela estaba eufórica, diciéndole a la tía Claudia que por fin habían logrado que firmaras la renuncia sin sospechar nada. El abuelo mencionó algo sobre una cláusula especial que impediría que siquiera pudieras impugnar el documento. ¿Dijeron algo sobre la casa de campo? Pregunté. Sí. Tía Claudia ya hablaba de remodelarla completamente una vez que fuera suya. Hablaba como si ya fuera la dueña. La rabia empezó a suplantar al dolor. Toda mi vida me había esforzado por ser una buena hija. Los cuidé cuando enfermaron, los apoyé en todo, mientras Claudia apenas aparecía en Navidad. Y aún así, ella era la heredera de todo. Decidí que necesitaba ver ese documento con mis propios ojos. Voy a casa de mis padres, le dije a David. Necesito revisar ese álbum. No deberías ir sola, me advirtió. Después de lo que hicieron, no sabemos cómo reaccionarán si descubren que ya sabes todo. Tengo que hacerlo. Fingiré que no sé nada. Diré que olvidé mi chaqueta en la fiesta. David insistió en quedarse afuera, esperándome en el coche, por si acaso. Cuando llegué, mi madre me recibió con una sonrisa forzada. De Elena, qué sorpresa. Estábamos preocupados por tu salida repentina anoche. Olvidé mi chaqueta, mentí. ¿Puedo pasar a buscarla? Claro, adelante, respondió, haciéndose a un lado. Tu padre está en su estudio. Le dará gusto verte. Entré con cautela, disimulando mientras buscaba el álbum. Lo encontré sobre la mesa del comedor. Aparentemente inofensivo. Aproveché el momento en que mi madre fue a la cocina a preparar café para abrirlo. Las primeras páginas estaban llenas de fotos familiares, momentos emotivos. Pero al llegar a las últimas, el corazón se me detuvo. Debajo de una delgada hoja de papel decorativo, se escondía un documento legal, impreso en letra pequeña. Ahí estaba mi firma. Y junto a la mía, las de otros familiares que, seguramente, tampoco sabían lo que estaban firmando. Saqué mi teléfono y tomé fotos discretamente de las páginas. Cuando mi madre regresó, fingí que estaba admirando las imágenes. Es un álbum precioso, mamá, dije, esforzándome por sonar natural. ¿Puedo llevármelo para enseñárselo a David? Se lamentó mucho por no haber podido venir. Vi un destello de alarma en su mirada. Oh, preferiría que no saliera de la casa, respondió, forzando una sonrisa. Es un recuerdo muy especial para nosotros. Y claro, entiendo, contesté, dejando el álbum en su lugar. Por cierto, ¿no dijiste que necesitabas que firmara unos papeles del seguro? Pregunté, queriendo ver hasta dónde llegaba la farsa. Ah, sí, titubeó. Pero no te preocupes por eso ahora. Ya habrá otro momento. Cuando salí de la casa, sentí un nudo en el estómago. Las imágenes en mi teléfono confirmaban mis peores sospechas. Había firmado un documento en el que renunciaba voluntariamente y con pleno conocimiento a cualquier derecho sobre la herencia familiar. Al día siguiente, le mostré las fotos a Carlos. Las revisó con detenimiento, y su rostro se volvió serio. Esto es un fraude, afirmó con firmeza. Te hicieron firmar un documento legal sin que estuvieras informada. Podemos impugnarlo, pero no será sencillo. Hay que demostrar que no sabías lo que estabas firmando. Y mi hija escuchó a mis padres y a mi hermana admitiéndolo, insistí. ¿No basta con eso? Es un testimonio valioso, pero no suficiente, explicó. ¿Hay forma de conseguir una confesión directa? Fue entonces cuando se me ocurrió un plan arriesgado. Voy a confrontarlos, dije, pero no de la manera que ellos se imaginan. El plan era sencillo en teoría, pero arriesgado en la práctica. Invitaría a mis padres y a Claudia a cenar a mi casa, fingiendo que quería disculparme por haberme ido abruptamente de la fiesta. Durante la cena, dejaría mi teléfono grabando toda la conversación. Haría preguntas aparentemente inocentes, guiándolos poco a poco hasta que revelaran lo que habían hecho. David estaba inquieto. ¿Y si sospechan algo? Y me advirtió.
Claudia es abogada. Va a notar que estás buscando una confesión. Por eso necesito que tú y Lucía me ayuden, le expliqué. Debemos hacer que se sientan en confianza, que crean que todo está bajo control. Envía un mensaje a mis padres y a Claudia, invitándolos a cenar el viernes siguiente. Para mi sorpresa, aceptaron enseguida. Supongo que querían asegurarse de que no sospechaba nada. Los días previos fueron una tortura. Cada vez que recordaba la traición, una mezcla de rabia y tristeza me consumía. David me repetía que debíamos mantener la calma, seguir el plan paso a paso. Finalmente llegó el viernes. Cociné el platillo favorito de mi padre, cordero asado, y compré el vino que mi madre siempre elogiaba. Todo tenía que parecer normal, acogedor. Mis padres fueron los primeros en llegar, trayendo regalos innecesarios y sonrisas que ahora podía ver claramente como falsas. Claudia llegó poco después, sola. Javier no pudo venir, dijo con indiferencia. Tiene compromisos de negocios. Durante el aperitivo, coloqué mi teléfono discretamente bajo un cojín del sofá y activé la grabadora. Lucía conversaba con sus abuelos y su tía con una naturalidad que me sorprendió, sabiendo lo que sabía. La cena comenzó con conversaciones superficiales. Esperé a que todos hubieran tomado al menos un par de copas de vino antes de cambiar el rumbo de la charla. He estado pensando en la casa de campo, dije con tono casual. Tantos recuerdos que guarda para todos nosotros. ¿Qué planes tienen para ella cuando, ya saben, no estén? Mi madre se tensó visiblemente. Mi padre miró a Claudia, quien tomó la palabra con una seguridad que me revolvió el estómago. Papá y mamá han sido muy claros respecto a eso, respondió con una sonrisa arrogante. La casa necesita a alguien que pueda mantenerla adecuadamente. Es una gran responsabilidad, claro, respondí con voz serena. Siempre creí que la compartiríamos, siendo las dos hijas. Mi padre se aclaró la garganta. Elena, tú sabes que te queremos, pero Claudia tiene más experiencia para administrar una propiedad así. Su situación económica es más estable. ¿Están diciendo que no recibiré nada de la casa? Pregunté fingiendo sorpresa. Hubo un silencio incómodo. Finalmente, mi madre habló. Querida, ya hablamos de esto. ¿Firmaste el acuerdo en la fiesta? ¿Recuerdas el álbum especial? Mi corazón latía tan fuerte que me sorprendía que no lo oyeran. Ahí estaba la confesión que necesitaba. ¿De acuerdo? Fingí desconcierto. Yo solo firmé un álbum de recuerdos. Claudia intervino de inmediato. Por favor, Elena, no te hagas la ingenua. Sabías perfectamente que estabas firmando un acuerdo de renuncia. Todo está legalizado y notariado. Me están diciendo que me engañaron, que me hicieron firmar un documento legal haciéndome creer que era un simple álbum de aniversario. Pregunté, dejando que mi indignación aflorara. Mi padre golpeó la mesa con la palma abierta. Basta ya, Elena. Siempre con tus dramatismos. No fue un engaño, fue por tu bien. No sabrías qué hacer con esa herencia. La desperdiciarías con ese marido tuyo y su obsesión por ayudar a los demás en lugar de prosperar. La sala quedó en un silencio helado. David, que había permanecido en silencio, me miró con una expresión que decía claramente, ya lo tenemos. Lucía tenía los ojos llenos de lágrimas. Entonces admiten que me engañaron, dije despacio. Que organizaron una fiesta de aniversario solo para hacerme firmar algo sin saberlo. Y no fue el único propósito, protestó mi madre, visiblemente incómoda. Y claro, también querían celebrar con un notario disfrazado de fotógrafo, respondí con sarcasmo. Claudia se levantó, el rostro enrojecido por la ira y el vino. No seas ridícula, Elena. Siempre haciéndote la víctima, la incomprendida. La verdad es que no tienes lo que se necesita para manejar una herencia. Mírate, una simple enfermera casada con un maestro. ¿Qué sabes tú de inversiones, de bienes raíces, de cómo hacer crecer un patrimonio? Papá y mamá tomaron la decisión correcta. La traición ya no era un secreto. Cada palabra quedaba grabada en mi teléfono. Pero lo que vino después, superó incluso mis expectativas. Además, añadió Claudia, sintiéndose segura ante mi aparente debilidad, todo esto ni siquiera fue idea mía. Fueron papá y mamá quienes me buscaron hace años, preocupados por cómo proteger los bienes familiares de ti y de tu situación. ¿Mi situación? Pregunté, sin comprender del todo. Tu empeño en desperdiciar tu vida, intervino mi padre. Pudiste haber sido doctora, pero elegiste ser enfermera. Pudiste haberte casado con alguien de nuestra clase, pero elegiste a David. Siempre tomando decisiones que te alejan de lo que deberías haber sido. Cada palabra era una herida, pero también una prueba más de la familia tóxica en la que crecí sin darme cuenta. ¿Y crees que eso justifica mentirme, manipularme, robarme lo que también me pertenece? Pregunté, ya sin filtros. No te estamos robando nada, insistió mi madre. Estamos protegiéndote de ti misma.
Fue en ese instante que supe que ya había tenido suficiente. Me levanté despacio y caminé hacia el sofá. Tomé mi teléfono y lo mostré. Creo que ya tengo todo lo que necesitaba, dije con una serenidad que no sentía en lo más mínimo. Cada palabra de esta conversación ha quedado grabada. Cada admisión de fraude, cada confesión de manipulación deliberada. El rostro de Claudia perdió todo color. Mis padres, en cambio, parecían no comprender del todo lo que acababa de ocurrir. Le sugiero que se retiren, dijo David, colocándose a mi lado. Nuestro abogado se comunicará con ustedes mañana. Esa grabación no es válida, protestó Claudia, recuperando su actitud de abogada. Es ilegal grabar a alguien sin su consentimiento. En realidad, intervino Lucía con firmeza, para mi sorpresa. En esta jurisdicción es perfectamente legal siempre que una de las partes involucradas esté al tanto. Y mamá claramente lo estaba. Lo aprendí en mi clase de Derecho el semestre pasado. Tía Claudia, deberías ponerte al día. La venganza que había estado preparando comenzó a materializarse de la manera menos esperada, con mi hija demostrando que no había heredado la traición, sino la valentía. Mis padres y Claudia se marcharon poco después, entre amenazas legales de parte de mi hermana y un silencio abrumador por parte de mis padres. Una vez se cerró la puerta, me dejé caer en el sofá, completamente agotada, tanto física como emocionalmente. Lo hiciste increíble, dijo David abrazándome. Obtuvimos exactamente lo que necesitábamos. Pero esto apenas empieza, susurré. Y no tenía idea de cuán cierto sería eso, ni de todo lo que estaba por desencadenarse. Al día siguiente, le envié la grabación a Carlos. Apenas la escuchó, me llamó de inmediato. Y esto es oro puro, afirmó. Admiten abiertamente el fraude. Con esto no solo podemos anular el documento que firmaste, sino incluso presentar cargos penales. Y no quiero que vayan a la cárcel, respondí, sorprendida por mis propias palabras. Solo quiero justicia. Quiero lo que realmente me corresponde. Lo entiendo, dijo con seriedad. Entonces usaremos esto como herramienta de negociación. Cuando vean lo que tenemos, probablemente intenten llegar a un acuerdo. Pero subestimamos a Claudia. Cuando Carlos se puso en contacto con su abogado, porque, por supuesto, ella no podía representarlos en este caso, la respuesta fue una negación total. Y niegan todo, me explicó Carlos. Aseguran que sabías perfectamente lo que estabas firmando y que la grabación fue sacada de contexto. ¿Cómo se saca de contexto un la hicimos firmar sin que supiera? Pregunté, indignada. Son abogados, Elena. Pueden tergiversar cualquier cosa. Pero no te preocupes, eso solo significa que tendremos que presentar una demanda formal. La idea de llevar a juicio a mis propios padres me revolvía el alma, pero lo que hicieron fue demasiado grave como para mirar hacia otro lado. No era solo por el dinero ni las propiedades, se trataba del engaño calculado, de años de desprecio disfrazado de afecto. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Comencé a recibir llamadas y mensajes de otros familiares que habían estado en la fiesta. Algunos me ofrecían su apoyo, otros me acusaban de destruir a la familia. Mi tía Margarita, hermana de mi madre, fue una de las pocas que se pusieron de mi lado. Y siempre noté que trataban a Claudia diferente, me confesó durante una visita, pero jamás imaginé que llegarían tan lejos. Cuenta conmigo para lo que necesites, sobrina. Sus palabras significaron mucho, especialmente porque ella también había firmado el álbum sin tener idea de lo que realmente era. Una semana después de aquella cena, recibí una llamada inesperada de mi padre. Elena, tenemos que hablar, dijo con una voz más frágil y envejecida de lo que recordaba. Solo nosotros. Sin abogados. Accedí a encontrarme con él en una cafetería neutral, un lugar público donde me sintiera segura. David insistió en acompañarme y se sentó en una mesa cercana. Mi padre llegó puntual. Como siempre, impecable en su aspecto, pero esta vez se veía desgastado, como si no hubiera dormido en días. Elena, empezó, luego de pedir un café. Esto se ha salido de control. ¿Qué esperabas, papá? Respondí con firmeza. ¿Que descubriera que me habían mentido y simplemente lo aceptara? No entiendes, dijo, frotándose los ojos con cansancio. Nunca fue mi intención dejarte fuera del todo. Solo queríamos proteger el patrimonio. ¿Protegerlo de mí? Pregunté sintiendo como la herida volvía a abrirse. No de ti, sino de tus circunstancias, explicó. Tu situación económica es más delicada. Tienes un trabajo que apenas cubre los gastos. Tu esposo es maestro. Mi trabajo salva vidas, lo interrumpí. Y David forma a quienes construirán el futuro. ¿Qué tiene Claudia de tan superior? ¿Ayudar a empresas a evadir impuestos? Mi padre suspiró profundamente. No vine a discutir eso. Vine a proponerte algo. Tu madre y yo estamos dispuestos a modificar el acuerdo. Te correspondería el 30% de la herencia, incluida una parte de la casa de campo. ¿30%? Repetí, incrédula. Somos 2 hijas, papá.
Lo justo es un 50-50. Y Claudia tiene 2 hijos, tú solo una, respondió, como si eso justificara todo. Además, ella ha contribuido más al patrimonio con sus contactos legales. La indignación volvió a apoderarse de mí. Esto no se trata de números. Se trata de cómo me engañaron. Me hicieron firmar algo haciéndome creer que era un recuerdo familiar. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Por primera vez, vi algo parecido a la culpa en sus ojos. Eso fue idea de Claudia, admitió en voz baja. Dijo que nunca aceptarías otro trato que no fuera 50-50, y que esta era la única forma. ¿Y ustedes simplemente accedieron a mentirle a su hija? Pregunté conteniendo las lágrimas. ¿Qué clase de padres hacen eso? Cometimos un error, dijo finalmente. Pero estamos intentando corregirlo. Por favor, acepta nuestra oferta. No quiero pasar mis últimos años enfrentándome a ti en un juzgado. Lo miré largo rato, buscando alguna señal de sinceridad. ¿De verdad creía que un 30% era suficiente después de años de favoritismo y una traición tan cuidadosamente planificada? Lo hablaré con mi abogado, respondí finalmente. Pero no esperes que acepte migajas, papá. Ya no soy esa hija dócil que agachaba la cabeza ante la injusticia, ni siquiera cuando viene de su propia familia. Al volver a casa, le conté a David lo ocurrido. Su reacción fue de puro asombro. ¿30%? Después de todo lo que te hicieron, es una ofensa. Lo sé, respondí. Pero al menos es una señal de que están dispuestos a negociar. Llamé a Carlos para ponerlo al tanto. Luego de escucharme, su consejo fue claro. No aceptes nada por ahora. Esa oferta demuestra que están nerviosos por la grabación. Podemos presionar por algo mejor. ¿Cuánto crees que podríamos conseguir? Pregunté. Con las pruebas que tenemos y considerando la magnitud del fraude, podríamos lograr al menos un 45%, quizá hasta el 50%. Además, debemos exigir una disculpa formal y una admisión por escrito del engaño. Curiosamente, la idea de una disculpa me importaba casi tanto como la herencia. Quería que reconocieran lo que hicieron. Que se hicieran responsables del daño. Hagámoslo, decidí. Luchemos por todo lo que merecemos. Carlos redactó una contraoferta formal, 50% del patrimonio familiar, dividido equitativamente. Una disculpa firmada reconociendo el fraude y el compromiso de no volver a intentar una maniobra semejante en el futuro. La respuesta llegó 2 días después, pero no fue de mi padre ni del abogado de la familia. Fue Claudia quien me llamó, en medio de mi jornada en el hospital. Elena, esto ha ido demasiado lejos, dijo sin saludar. Estás destruyendo a nuestros padres con tus exigencias absurdas. ¿Absurdas? Respondí conteniendo el tono para no alterar a mis pacientes. ¿Te parece desmedido querer mi parte justa después de haber sido engañada? No entiendes lo que está en juego, insistió. Papá ha tenido 2 crisis de ansiedad esta semana. Mamá no come. Todo por tu negativa a aceptar que hay personas que merecen más que otras, por lo que aportan. Sus palabras me congelaron la sangre. Realmente creía que ella merecía más que yo simplemente por su elección profesional. Lamento que estén sufriendo, dije con sinceridad. Pero ellos eligieron este camino cuando decidieron engañarme. Podrían haber sido honestos desde un principio. Seamos honestos entonces, replicó Claudia, con la voz fría. Si sigues adelante con esto, me aseguraré de que sea un proceso largo y doloroso. Tengo contactos en el sistema judicial que ni te imaginas. Puedo hacer que este caso se extienda por años, consumiendo cada centavo que tengas en honorarios legales. ¿Me estás amenazando? Pregunté incrédula. Te estoy dando una salida, respondió. Acepta el 35% que te ofreció papá. Firma un acuerdo de confidencialidad sobre todo este asunto y podremos volver a ser una familia. Nunca fuimos una familia de verdad, respondí, golpeada por la realidad. Una familia no hace lo que ustedes me hicieron. Tienes 48 horas para decidir, concluyó, ignorando mi comentario. Después de eso, retiramos todas las ofertas y esto irá a juicio. Cuando le conté a Carlos sobre la llamada, su indignación fue evidente. Eso es intimidación a testigos, dijo. Podríamos incluir esto en nuestra demanda. ¿Qué me recomiendas hacer? Pregunté. Tenemos un caso sólido, Elena, respondió. La grabación, el testimonio de tu hija, el documento fraudulento, pero los juicios son imprevisibles y pueden durar años. Si tus padres son mayores y su salud está comprometida, como Claudia sugiere, podrían vivir para ver el final. Sus palabras me hicieron reflexionar. A pesar de todo lo que habían hecho, no quería que mis padres pasaran sus últimos años atrapados en una batalla legal, pero tampoco podía aceptar que me trataran injustamente, no después de descubrir la magnitud de su traición. Quiero una reunión, decidí finalmente, con todos ellos, cara a cara, sin abogados. Una última oportunidad para resolver esto como familia.
Carlos me advirtió sobre los riesgos de ese enfoque, pero respetó mi decisión. Esa misma noche envié un mensaje a mis padres y a Claudia, proponiendo un encuentro en un terreno neutral, la oficina de mi terapeuta, quien accedió a fungir como mediadora. Para mi sorpresa, aceptaron. Quizás estaban tan cansados de este conflicto como yo. La reunión se fijó para el sábado siguiente. Los días previos fueron un torbellino de emociones y preparativos. David y Lucía me ayudaron a ensayar lo que quería decir, a mantenerme enfocada en mis objetivos. «Recuerda por qué estás haciendo esto», me dijo David la noche anterior. «No es solo por la herencia, es por tu dignidad, por la verdad». El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Cuando entré en la sala de la oficina de mi terapeuta, mis padres y Claudia ya estaban sentados en un incómodo silencio. La doctora Martínez, mi terapeuta, nos dio la bienvenida y estableció algunas reglas básicas para la conversación. «Estamos aquí para escucharnos mutuamente», explicó. «Sin interrupciones, sin acusaciones. Cada persona tendrá su turno para hablar». Me ofreció comenzar y acepté. Mirando fijamente a mi familia, expresé lo que había estado guardando durante semanas. «He pasado toda mi vida intentando ser la hija que ustedes querían. Buscaba su aprobación, su amor, aun cuando sentía que nunca sería suficiente. Cuando descubrí lo del documento, lo que más me dolió no fue perder la herencia, sino darme cuenta de que quienes más deberían protegerme estaban dispuestos a engañarme de forma tan deliberada». Mi madre intentó interrumpir, pero la doctora Martínez levantó una mano, recordándole las reglas. «No estoy aquí para castigarlos», continué. «Estoy aquí porque, a pesar de todo, son mi familia. Pero necesito que entiendan que lo que hicieron estuvo mal y que tiene consecuencias». Cuando terminé, mi madre fue la siguiente en hablar. «Elena, nunca quise hacerte daño», dijo con lágrimas en los ojos. «Creía que estábamos haciendo lo mejor para todos. Claudia nos convenció de que tú y David no sabrían administrar una herencia significativa, que la malgastarían en causas benéficas en vez de preservarla para las generaciones futuras». «¿Y eso justifica el engaño?», pregunté suavemente. Ella no respondió. Para mi sorpresa, admitió. «En nada lo justifica. Cuando vi tu expresión en la cena, cuando mostraste la grabación, me di cuenta de lo que habíamos hecho. Te fallamos como padres». Su reconocimiento me dejó sin palabras. Era la primera vez que aceptaba su error sin tratar de justificarlo. Mi padre habló a continuación, con una voz más débil de lo que recordaba. «Siempre fuiste diferente a nosotros», dijo. «Más compasiva, menos interesada en el estatus y el dinero. Una parte de mí te admiraba por eso, aunque nunca supe cómo decírtelo. Pero otra parte temía que esas mismas cualidades te hicieran vulnerable, incapaz de proteger lo que generaciones han construido». «Papá», respondí, «cuidar de otros y ser financieramente responsable no se excluyen mutuamente. David y yo hemos administrado nuestro dinero con prudencia toda la vida. Nunca les hemos pedido ayuda económica, a diferencia de Claudia, que recibió el pago inicial de su casa como regalo». Vi a Claudia tensarse ante esa verdad expuesta. «La cuestión es», continuó mi padre, «que cometimos un error terrible y yo personalmente estoy dispuesto a hacer lo necesario para arreglarlo». Finalmente, Claudia tomó la palabra. «No voy a sentarme aquí y fingir arrepentimiento», dijo, con voz fría como el hielo. «Creo firmemente que soy la mejor opción para administrar el patrimonio familiar, pero reconozco que el método fue inapropiado. Deberíamos haber sido directos contigo desde el principio». No era una disculpa genuina, pero era lo más cercano que obtendría de ella. «¿Qué propones entonces?», le pregunté directamente. «45% para ti, 55% para mí», respondió sin titubear. «La casa de campo será propiedad compartida, con derecho a usarla en temporadas alternas, y un acuerdo de confidencialidad sobre todo este asunto». La oferta era mejor de lo que esperaba, considerando su postura anterior. «¿Y la admisión del engaño?», pregunté. «Necesito que quede constancia oficial de lo que ocurrió». «Un documento privado», intervino mi padre, admitiendo nuestro error, pero que no se presente ante ningún tribunal. «Por el bien de nuestra reputación». Consideré la propuesta. Era casi todo lo que había pedido, excepto ese 5% extra y la admisión pública. «Necesito consultarlo con mi abogado», dije finalmente. «Por supuesto», concedió mi padre. «Tómate el tiempo que necesites». Cuando salimos de la reunión, me sentí extrañamente ligera, como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. No era una victoria completa, pero era un reconocimiento a mi valor, a mi lugar en la familia. Carlos revisó la propuesta y me aconsejó aceptarla. «Es un buen acuerdo», dijo. «Y evita años de litigios costosos y dolorosos». 2 semanas después firmamos los nuevos documentos. Esta vez sabía exactamente lo que estaba firmando. El documento de admisión de culpa, aunque privado, me daba la validación que necesitaba. Mis padres y Claudia reconocían por escrito que me habían engañado deliberadamente para que firmara el documento original. Después de la firma, mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos.
Espero que algún día puedas perdonarnos, susurró. Estoy trabajando en ello, respondí honestamente. Pero llevará tiempo reconstruir la confianza. Claudia y yo intercambiamos miradas frías, aunque civilizadas. Ambas sabíamos que nuestra relación nunca volvería a ser igual, pero habíamos encontrado una forma de coexistir. Un mes después recibí una llamada inesperada de mi padre. Me invitaba a almorzar, solo él y yo. Acepté con cautela, todavía insegura de cómo manejar esta nueva dinámica familiar. Nos reunimos en un pequeño restaurante que solíamos frecuentar cuando yo era niña. Verlo ahí, esperándome con una sonrisa nerviosa, me transportó por un momento a tiempos más simples, antes de que la traición y la herencia nos separaran. Gracias por venir, dijo cuando me senté. No estaba seguro de que aceptarías. Yo tampoco, admití con sinceridad. Pedimos la comida y durante unos minutos hablamos de trivialidades, el clima, mi trabajo, sus problemas con el jardinero. Finalmente, cuando llegaron nuestros platos, mi padre sacó un sobre de su chaqueta y lo deslizó hacia mí sobre la mesa. ¿Qué es esto?, pregunté sin tocarlo. Ábrelo, por favor, respondió. Con algo de desconfianza abrí el sobre. Dentro había un juego de llaves antiguas que reconocí al instante, las llaves de la casa de campo. No entiendo, dije confundida. Según el acuerdo, no me toca usar la casa hasta el próximo verano. Mi padre tomó un sorbo de agua, como si necesitara tiempo para ordenar sus pensamientos. Elena, he estado reflexionando mucho desde que firmamos los nuevos documentos, comenzó. Sobre el tipo de padre que he sido, sobre las decisiones que tomé creyendo que eran para el bien de todos. Guardé silencio, permitiéndole seguir. La casa de campo era de mis padres, continuó. Siempre dije que era un lugar para reunir a la familia, para crear recuerdos. En algún momento olvidé eso. Permití que se convirtiera en un activo, una propiedad a proteger, en lugar de un hogar para compartir. Las llaves brillaban bajo la luz del restaurante, cargadas de significado. Quiero que lleves a tu familia este fin de semana, dijo finalmente. A Lucía le encantaba pescar en el lago cuando era pequeña. Quizás todavía lo disfrute. ¿Y Claudia?, pregunté, sabiendo que mi hermana no estaría contenta con este cambio en el calendario acordado. Ya he hablado con ella, respondió, sorprendiéndome. No está feliz, pero dice que lo entiende. O al menos eso dice. Miré las llaves, sintiendo una mezcla de emociones. No era solo un gesto simbólico, era un primer paso hacia la reconstrucción de la confianza, hacia el reconocimiento de mi lugar legítimo en la familia. Y gracias, papá, dije finalmente, tomando las llaves. Creo que a Lucía le encantará volver al lago. Esa noche, mientras le contaba a David sobre la conversación con mi padre, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. La rabia que había alimentado mi determinación durante semanas empezaba a transformarse en algo más complejo, una mezcla de cautela, esperanza y una nueva comprensión de que las relaciones familiares, incluso las heridas por la traición, rara vez son blanco o negro. ¿Confías en él?, preguntó David, siempre protector. No del todo, admití. Pero quiero darle la oportunidad de demostrar que sus palabras son sinceras. El fin de semana en la casa de campo fue una experiencia agridulce. Cada rincón guardaba recuerdos. Algunos hermosos, como las mañanas pescando con mi abuelo, otros dolorosos, como las innumerables veces que Claudia recibía más atención, más elogios, más amor aparente. Lucía redescubrió su pasión por el lago, pasando horas junto al agua con David, quien resultó ser sorprendentemente hábil con la caña de pescar. Yo dediqué tiempo a reorganizar viejas fotografías que encontré en un baúl, imágenes que contaban la historia de nuestra familia con todas sus complejidades. El domingo por la tarde, mientras preparábamos todo para regresar a la ciudad, recibí un mensaje de mi madre preguntando si podía pasar a saludar. Accedí con cierta aprensión. Llegó sola, sin mi padre ni Claudia, trayendo una bandeja de galletas caseras, mis favoritas de la infancia. La casa se ve bien, comentó mientras recorría la sala principal. Siempre tuviste buen ojo para los detalles. Y gracias, respondí, observándola mientras tocaba los marcos de fotos, los libros, los pequeños recuerdos que decoraban la estancia. Encontré algo que quizás te interese, dijo sacando un sobre de su bolso. Estaba organizando el ático y lo encontré en una caja vieja. Abrí el sobre con curiosidad. Dentro había una fotografía que nunca había visto. Yo, con unos 5 años, sentada en el regazo de mi abuelo en el muelle del lago, riendo con la cabeza echada hacia atrás en pura alegría. Tu abuelo siempre decía que tenía su espíritu, comentó mi madre con una suavidad que rara vez le había escuchado. Libre, generoso, más interesado en las personas que en las posesiones. La fotografía me conmovió profundamente. Nunca antes había escuchado esa comparación. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté. Mi madre suspiró, sentándose en el sofá con aire cansado. Porque me asustaba, admitió. Tu padre y yo crecimos en familias donde el éxito se medía en adquisiciones, en estatus.
Cuando te veíamos más interesada en ayudar a otros que en construir un patrimonio, sentíamos que de alguna forma habíamos fallado. Sus palabras, aunque dolorosas, arrojaban luz sobre décadas de incomprensión. Nunca fue una falla, mamá, dije suavemente. Solo una forma diferente de ver el mundo. Lo sé ahora, respondió. O al menos estoy intentando entenderlo. Nos quedamos en silencio por un momento, la fotografía entre nosotras como un puente frágil sobre años de distancia emocional. Claudia está embarazada, dijo finalmente. No quería que te enteraras por otros. La noticia me sorprendió. Mi hermana, a sus 42 años, siempre había dicho que 2 hijos eran suficientes. Es inesperado, continuó mi madre. Ella y Javier están adaptándose a la idea. Detecté algo en su tono, una preocupación que iba más allá del anuncio. ¿Hay algún problema?, pregunté. El médico ha recomendado reposo absoluto, explicó. Hubo algunas complicaciones en las primeras semanas. Claudia está teniendo dificultades para aceptar que debe reducir el ritmo en el trabajo. En otro momento, habría sentido una punzada de satisfacción al saber que mi perfecta hermana enfrentaba dificultades, pero esta vez sentí una compasión inesperada. Si necesita ayuda, me encontré diciendo, ¿puedo organizar mi horario en el hospital? Tengo experiencia con embarazos de alto riesgo. Mi madre me miró con sorpresa y quizá con algo de admiración. Se lo diré, respondió. Aunque conociendo a tu hermana, probablemente rechazará la ayuda. Sonreí levemente. Lo sé, pero la oferta está ahí. Cuando mi madre se fue, me quedé contemplando la fotografía con mi abuelo. David me encontró así, perdida en pensamientos. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose a mi lado. Creo que sí, respondí. Es extraño. Pasé semanas consumida por la rabia, la traición, el deseo de justicia. ¿Y ahora? ¿Ahora qué?, preguntó suavemente, viendo que me detuve. Ahora veo que todos estamos atrapados en nuestras propias historias, dije. Mis padres en su obsesión por el patrimonio, Claudia en su necesidad de aprobación, y yo en mi resentimiento por nunca ser suficiente. David tomó la fotografía, observándola con atención. ¿Te pareces a él?, comentó. Tiene su sonrisa. Aparentemente también tengo su espíritu, añadí. Eso es lo que mi madre nunca entendió hasta ahora. De regreso a la ciudad, reflexioné sobre todo lo ocurrido en las últimas semanas. La traición familiar que descubrí fue devastadora, pero también reveladora. Me obligó a ver con claridad las dinámicas tóxicas que habían definido nuestra familia durante décadas y, paradójicamente, abrió la puerta a una posible reconciliación más auténtica. Una semana después recibí un mensaje inesperado de Claudia. Podemos hablar sin abogados, sin padres, solo hermanas. Acepté encontrarme con ella en un café tranquilo cerca de mi hospital. Cuando llegó, me sorprendió verla sin su habitual apariencia impecable. Parecía cansada, con ojeras visibles bajo sus ojos, generalmente brillantes. Gracias por venir, dijo al sentarse frente a mí. No estaba segura de que aceptarías. Parece que esa es la frase de moda en nuestra familia últimamente, comenté, intentando relajar el ambiente. Ella esbozó una pequeña sonrisa, la primera genuina que veía en su rostro en años. Supongo que mamá ya te contó sobre el embarazo, comenzó. Sí, confirmé. Felicidades, y también te ofrezco mi ayuda sinceramente. Claudia me miró con una mezcla de sorpresa y lo que parecía ser vergüenza. Después de todo lo que hice, empezó a decir, pero se detuvo, como si las palabras le resultaran demasiado difíciles. Somos hermanas, Claudia, dije con sencillez. A pesar de todo, ella tomó un sorbo de su té evitando mi mirada. El médico dice que necesito reposo absoluto durante al menos 3 meses, explicó finalmente. Mi presión arterial está peligrosamente alta. Si no mejora, podrían adelantar el parto. Eso es serio, comenté, activando mi instinto profesional. ¿Estás siguiendo las indicaciones? O lo intento, admitió, pero hay tantos casos pendientes, tantas responsabilidades. En ninguna más importante que tu salud y la del bebé, interrumpí. Por primera vez en nuestra vida adulta, Claudia no me contradijo ni respondió con sarcasmo, en cambio, asintió lentamente. Lo sé, dijo suavemente. Es solo que toda mi vida he medido mi valor por mi productividad, por ser indispensable. No sé cómo simplemente detenerme. En ese instante vi a mi hermana con otros ojos. Bajo la fachada de superioridad y seguridad había una mujer tan insegura como yo, atrapada en patrones familiares tóxicos que nos habían moldeado a ambas de formas distintas, pero igualmente dañinas. Te propongo algo, dije impulsivamente. Tengo 3 días libres la próxima semana. Podría quedarme contigo, ayudarte a organizarte para este periodo de reposo. Sin juicios, sin mencionar el pasado. Solo una hermana apoyando a otra. Claudia me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Por qué harías eso por mí?, preguntó con verdadera confusión.
después de todo lo que hice. Porque romper los ciclos tóxicos empieza por uno mismo, respondí. Y porque, a pesar de todo, quiero conocer a mi nuevo sobrino o sobrina. 2 meses después, estaba en la sala de espera del hospital, no como enfermera, sino como familiar. Claudia había entrado en trabajo de parto prematuro a las 32 semanas. Javier estaba en Singapur por negocios y el primer vuelo disponible no llegaría hasta dentro de 15 horas. Mis padres, sentados frente a mí, parecían haber envejecido años en esas horas, pese a nuestras diferencias pasadas. En ese momento éramos simplemente una familia unida por la preocupación. El médico salió a informarnos después de lo que pareció una eternidad. Todo ha salido bien, anunció con una sonrisa cansada. La señora Gutiérrez está estable y la niña, aunque pequeña, tiene buenos signos vitales. La hemos trasladado a la unidad neonatal como precaución. El alivio colectivo fue palpable. Mi madre empezó a llorar en silencio. Mi padre le apretó la mano con fuerza. ¿Podemos verlas?, pregunté. La madre sí está despierta y preguntando por su familia, respondió el médico. La bebé necesitará quedarse en la incubadora por ahora. Cuando entramos en la habitación, Claudia parecía pequeña y vulnerable en la cama del hospital, tan diferente de la mujer imponente que había sido toda mi vida. Es una niña, dijo con voz cansada, pero feliz cuando nos vio. La han llamado Valeria. Que es un nombre hermoso, comenté, acercándome a su cama. Fue idea de Elena, dijo, sorprendiéndonos a todos. Estábamos hablando de nombres hace unas semanas y mencionó que siempre le había gustado ese nombre. El hecho de que recordara esa conversación casual, y más aún que hubiera elegido el nombre que yo había sugerido, me conmovió profundamente. Y gracias por estar aquí, continuó Claudia, tomando mi mano inesperadamente. El médico dijo que Valeria necesitará cuidados especiales durante algunas semanas. Con Javier viajando tanto y mis otros hijos en el colegio. No tienes que pedirlo, interrumpí suavemente. Por supuesto que ayudaré en todo lo que pueda. Mientras observaba a mis padres acercarse a la cama y abrazar a Claudia con un cuidado que reconocí como amor genuino, pensé en el extraño camino que nos había traído hasta ese momento. Una traición familiar que amenazó con destruirnos había, paradójicamente, abierto la puerta a una autenticidad que nunca antes habíamos tenido. El nacimiento de Valeria no borró el pasado, los documentos firmados, la herencia dividida, las palabras hirientes dichas en momentos de ira. Todo eso seguía formando parte de nuestra historia familiar, pero ahora había algo más, una oportunidad para construir algo nuevo, algo más honesto. 3 meses después estábamos todos reunidos en la casa de campo para el bautizo de Valeria. La ceremonia sería pequeña, íntima, en la capilla cercana al lago que había visto a generaciones de nuestra familia celebrar hitos similares. Mientras ayudaba a Claudia a preparar a la bebé, noté cómo había cambiado nuestra relación. No éramos mejores amigas, probablemente nunca lo seríamos, pero había un respeto mutuo que antes no existía. Nunca te lo agradecí adecuadamente, dijo Claudia de repente, mientras yo sostenía a Valeria. ¿Por qué?, pregunté, meciéndola suavemente. Por no rendirte, respondió. Por luchar por lo justo. Por obligarnos a todos a enfrentar la verdad. La miré sorprendida por su franqueza. Durante años creí que tu forma de vivir era inferior, continuó. Menos ambiciosa, menos exitosa. Ahora veo que simplemente tenías el valor de vivir según tus propios valores, no los que nos impusieron. Su confesión no borraba el dolor del pasado, pero ofrecía una perspectiva que jamás esperé escuchar de ella. Valeria tiene suerte, dije, mirando a la bebé dormida en mis brazos. ¿Tendrá una madre que aprendió una lección que a nuestra familia le tomó generaciones entender? ¿Cuál?, preguntó Claudia. Que el verdadero legado familiar no está en las propiedades ni en el dinero, respondí. Está en la honestidad, en la capacidad de reconocer errores y en el valor para cambiar patrones tóxicos. Más tarde, mientras observaba a mi familia reunida junto al lago, mis padres sosteniendo orgullosos a su nueva nieta, David y Lucía conversando animadamente con los hijos mayores de Claudia, Javier preparando la barbacoa. Sentí una extraña sensación de paz. La traición que había descubierto aquella noche, cuando mi hija susurró, necesitamos irnos ahora, había sido solo el comienzo de un camino inesperado, un camino doloroso, ciertamente. Pero también uno que nos había llevado a todos a un lugar de mayor autenticidad. La herencia finalmente dividida, los documentos correctamente firmados, eran importantes. La justicia había prevalecido, pero el verdadero tesoro que había encontrado era la oportunidad de redefinir lo que significaba ser parte de esta familia imperfecta, complicada y, a pesar de todo, mía. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el lago, recordé las palabras que mi abuelo solía decir cuando nos reuníamos en este mismo lugar. Las familias son como los árboles. A veces necesitan tormentas para fortalecerse, para que sus raíces crezcan más profundas. Nuestra tormenta había sido intensa, devastadora incluso. Pero mirando a mi alrededor, a los nuevos brotes de honestidad y respeto que empezaban a crecer entre nosotros, no podía evitar pensar que tal vez, solo tal vez, él tenía razón.
Existen relatos que van más allá de simples narraciones. Son reflejos de la vida misma. Si este te tocó el corazón, apóyanos para seguir compartiendo otros que también merecen ser conocidos. Suscríbete, forma parte de esta comunidad. Mil